Muy buenos días, mi nombre es Alberto Montoya, soy maestro de la Universidad del Mar y el tema que nos compete en esta ocasión tiene que ver con la investigación científica y los tipos de proyectos de investigación científica dependiendo de algunos criterios. Muy bien, comenzamos. La investigación científica es un proceso mediante el cual los científicos adquieren el conocimiento. Es un proceso formal, sistemático e intensivo para llevar a cabo el método científico y con esto allegarnos de conocimiento científico y posteriormente este conocimiento va a engrosar el conocimiento de la ciencia. Es un procedimiento además reflexivo, sistemático, controlado, crítico, que permite describir nuevos hechos o datos, relaciones o leyes en cualquier campo del conocimiento humano. El proceso, a grandes rasgos, del proceso de investigación, un diagrama, es el que les presento. Aquí suponemos que ya se dio el proceso de la observación, del planteamiento del problema, del planteamiento de las hipótesis y comenzaríamos entonces con la investigación, con la concepción de la investigación. Una vez que ya tengo mi hipótesis de trabajo, entonces conceptualizo ya la investigación y a partir de ahí planeo el muestreo, es decir, planeo la toma de datos. Esta toma de datos puede ser, tenemos dos opciones. Un muestreo, la planeación de un muestreo o la planeación de un diseño experimental. En cualquiera de los casos, ya sea el muestreo o el experimento, vamos a obtener una serie de datos no usables al final del experimento o al final del muestreo, que en mejor de los casos debe de ser mínimo esos datos no usables. O sea, el diseño de nuestra investigación y el diseño de muestreo o el diseño de nuestro experimento debe estar realizado de tal manera que tengamos pocos datos no usables. Si requerimos análisis de laboratorio, pues bueno, vamos a llevar nuestras muestras al laboratorio y de ahí vamos a obtener datos, los cuales van a ser analizados numéricamente o a través de modelos matemáticos o estadísticos. Y aquí, seguimos. Estadísticos. Y a partir de este análisis interpretamos nuestros resultados y obtenemos conclusiones con respecto a nuestras hipótesis de trabajo. Bien, una vez que llegamos a las conclusiones pueden surgir nuevas hipótesis. Esto con la ayuda de la imaginación, de la intuición y por supuesto del conocimiento que tenga el científico y de la investigación bibliográfica que haya realizado, es decir, los antecedentes que haya realizado previamente. Pueden surgir nuevas hipótesis, las cuales van a conceptualizar nuevas investigaciones o van a traer consigo nuevas investigaciones y el proceso continúa de manera cíclica. En ciertos pasos hay retroalimentación, por ejemplo, cuando conceptualizo la investigación y planeo el muestreo, el diseño de experimentos, puedo particularizar mejor mi investigación o precisar mejor mi investigación. Esa sería la palabra correcta. Puedo precisar de mejor manera mi investigación y entonces volver a diseñar o volver a plantear mi muestreo. También otros procesos de retroalimentación es cuando analizo mis datos, puedo volver a planear el muestreo, puedo observar que pequeños hoyos en mi investigación que deben de ser cubiertos nuevamente o hay cuestiones que no había considerado anteriormente y entonces vuelvo a conceptualizar mi investigación para volver de nuevo a hacer mi ciclo. Este es otro esquema de cómo se lleva a cabo el proceso de investigación científica. En este caso, está como
punto central de este esquema el estado del conocimiento, conocido como arte del conocimiento, en donde está todo ese conocimiento acumulado acerca del fenómeno o del objeto que estamos estudiando. Entonces, esta es la parte central entonces de la ciencia. Y a través de la observación y de la intuición del investigador y obviamente del conocimiento que tenga el investigador acerca de su tema, propone, y de una investigación documental pertinente, plantea los problemas y sus posibles soluciones, es decir, las hipótesis. Posteriormente diseña un experimento, aquí nos faltaría entonces poner diseño experimental o de la muestra, o muestral, y después de que diseña el experimento, realiza el experimento o la muestra y obtiene datos. Estos datos van a ser los que los analicemos e interpretemos con respecto de nuestras hipótesis. A través de estos análisis vamos a poder comprobar o probar o descubrir nuevas relaciones entre variables o nuevas relaciones entre sujetos o nuevas relaciones en nuestros objetos de estudio. Y además podremos comparar poblaciones estadísticas. Todas estas relaciones y comparaciones nos permiten rechazar o aceptar nuestras hipótesis de trabajo. Si la hipótesis es aceptada, entonces estos conocimientos van a ser reintegrados o van a ser integrados al estado del conocimiento general científico y posteriormente pues pueden ser, si son corroborados posteriormente por la comunidad científica, se pueden convertir leyes o se pueden, y además teorías cuando ya son relacionados con otros tipos de investigaciones. Pero también podemos rechazar nuestras hipótesis de trabajo. Cuando se rechazan las hipótesis, no todo está perdido, porque hay algunas personas que dicen, no, es que ya rechacé, hice mi tesis y rechacé mi hipótesis de trabajo. No, pues mejor lo que voy a hacer es cambiar la hipótesis de trabajo. Lo voy a cambiar para que entonces no se vea que haya rechazado la hipótesis. No, eso es un error. Es importante recalcar que se rechazó la hipótesis, porque además el rechazarlo nos genera conocimiento nuevo también, genera conocimiento y además también puede plantear nuevas investigaciones, puede plantear nuevas hipótesis que van a ser el motor de nuevas investigaciones. Entonces, rechazar hipótesis de trabajo no es malo, al contrario, es parte del proceso de investigación, parte del proceso de la metodología científica. Bien, a todo esto, bueno, pues el proceso de investigación científica se puede clasificar dependiendo de algunos criterios. Por ejemplo, los criterios que vamos a ver son los siguientes y vienen citados en el libro de los protocolos de investigación de Ignacio Méndez Ramírez y colaboradores. Ellos mencionan 4 criterios de clasificación. El primer criterio sería el periodo en que se capta la información, es decir, ¿en qué tiempo voy a captar esa información? ¿Lo voy a captar antes de hacer mi investigación o lo voy a captar durante mi proceso de investigación? Si la información ya había sido, si mi investigación va a obtener datos de trabajos ya previamente realizados, como pueden ser muestreos ya realizados o bitácoras en los cuales ahí estoy sacando datos para mi investigación, entonces si toda la información fue generada anteriormente en proyectos anteriores a los míos, se clasifica como una investigación de tipo retrospectiva. En este caso, entonces, los datos pasados van a nutrir mi investigación presente. En este caso tiene algunas ventajas y algunas desventajas. Las ventajas principales acerca de los
de las investigaciones de tipo retrospectivo es que en general son mucho más baratas que los otros tipos de investigación. No requieren tanto presupuesto, no requieren tantos recursos monetarios, ni tampoco requieren tantos recursos humanos. Son, por lo tanto, proyectos de investigación son en términos generales más baratos. Sin embargo, uno de los problemas que tiene este tipo de investigaciones es que como obtenemos datos de proyectos o de investigaciones ya realizadas con anterioridad, el problema es que estas investigaciones fueron realizadas con otros objetivos a los nuestros. Por lo tanto, pues no toda la información que saquemos de ahí va a ser, nos puede servir perfectamente para nuestra investigación. Entonces, y eso debido a que los objetivos de los proyectos anteriores no necesariamente van a concordar con los nuestros. Y entonces ese es uno de los problemas de este tipo de investigaciones. Ahora, si nosotros vamos a generar la información, si nosotros a partir de nuestra investigación vamos a generar la investigación, ese tipo de estudios se les conoce como estudios prospectivos. Los estudios prospectivos se basan para adquirir información generalmente en diseños de muestreos y diseño de experimentos, y esos van, como lo mencioné anteriormente, toda la información la vamos a generar nosotros a partir de nuestra investigación, bajo nuestros objetivos y bajo nuestras hipótesis. Entonces, esa es una de las ventajas. La información que generemos va a estar totalmente relacionada con nuestros objetivos, y entonces si está bien planteada, entonces toda la información va a ser concordante con nuestras hipótesis, y esa información va a servir para rechazar o no rechazar nuestras hipótesis de trabajo. ¿Cuál es la desventaja de un trabajo prospectivo? Que son mucho más caros. Se necesitan mayores recursos monetarios y también se requieren mayores recursos humanos. Entonces, una de las grandes ventajas es que los objetivos, la metodología de generación de información tiene que ver con o está relacionada con nuestros objetivos. ¿Cuál es la desventaja? Que son más caros monetariamente y de recursos humanos. Bien. El tercer tipo de investigación, dependiendo del periodo en que se capta la información, son los estudios retrospectivos parciales. Estos son una mezcla de los anteriores, de los retrospectivos y de los prospectivos. Es decir, vamos a generar nosotros información a partir de nuestro trabajo de investigación, pero también vamos a utilizar información ya generada anteriormente. Muchos trabajos de pesquerías en los cuales se hace un seguimiento a través de años, generalmente son trabajos retrospectivos, pero si además voy a hacer el análisis de las pesquerías del marlín rayado desde 1950 hasta el 2021, entonces será un trabajo retrospectivo parcial, porque estoy utilizando datos generados por flotas pesqueras desde 1950, y también voy a utilizar datos generados en investigaciones desde el 2020 al 2021. Por ejemplo, un año, o se puede hacer la investigación por 2 años o 5 años. Entonces, esos son muchas veces los estudios que nos dan más información histórica, ¿no? Y podemos tener un balance más global o un alcance global y un poco más predictivo, porque tenemos también datos actuales que estamos generando. Entonces podemos de esta manera cotejar cómo van nuestros modelos con respecto a nuestros datos actuales. Lo que está sucediendo, por ejemplo, con la pandemia, que se ha criticado mucho al doctor López-Gatell
porque ha cambiado sus modelos y ha cambiado sus estimaciones y entonces los periodistas lo han linchado, cuando realmente el problema no es que cambien los modelos, pues los modelos se nutren de datos que se están generando actualmente y más en este tipo de situaciones de salud, entonces, que se están generando datos al momento, ¿no? Se están generando datos hora con hora y además se tenía muy poca información al respecto. Es la primera vez que tenemos este tipo de enfermedades, entonces claro que los modelos se van ajustando en tiempos. Aquí el problema no es decir, no, es que Gatell había dicho en un principio que se iban a morir quién sabe cuántas personas y ahora estaba cambiando las cifras. Pues sí, claro, los modelos se tienen que ir ajustando. Aquí la cuestión importante es que se le pregunte a López-Gatell que aclare cuál es el margen de error de sus modelos, cuál es la confianza de la estimación de estos modelos, y eso no se les pregunta. ¿Por qué no se les preguntan? Desgraciadamente, la comunidad periodística carece de conocimientos estadísticos, entonces también será una llamada de atención para nuestras universidades de poner atención en ciertas áreas del conocimiento para los próximos, los futuros periodistas, ¿no? Que ahora la estadística es una parte muy importante de nuestra vida cotidiana. Ahora, el segundo criterio tiene que ver con la evolución del fenómeno. Es decir, si el fenómeno estudiado se da a través de una serie de tiempo, entonces se le conoce como un estudio de tipo longitudinal. Por ejemplo, en una investigación en la cual empieza con un diseño experimental, que tenemos, por ejemplo, camarones con diferentes tratamientos, se analiza la calidad el crecimiento de los camarones bajo estos tratamientos y posteriormente se analiza también el contenido alimenticio de dichos organismos, pero no se queda ahí la investigación, no se queda solamente en investigar si la calidad proteica de estos camarones, sino también le interesa generar platillos de buen sabor, de buena calidad para posteriores, para venderlos, ¿no? Entonces el trabajo es longitudinal porque surgió desde el experimento hasta llevar a esos organismos a la venta, ¿no? Al consumo local, el consumo de estos platillos. A diferencia, por ejemplo, de aquellos estudios en los cuales el fenómeno no se da a través del tiempo, sino que este estudio es particular de un momento dado. Ahí está. Ese tipo de estudios se le conoce como estudios transversales. Los estudios transversales, entonces, como aquí viene la serie de tiempo, no se da a través del tiempo, solamente en un momento dado hacemos, por ejemplo, el muestreo. Solamente queremos saber cómo se comporta la comunidad de peces o cómo está constituida más que nada la comunidad de peces en alguna laguna, entonces lo hacemos, por ejemplo, en septiembre el estudio. Y nada más, no queremos ver cómo está estructurada en otros meses, solamente septiembre. Por alguna cuestión nos interesa septiembre. A diferencia, por ejemplo, de un estudio longitudinal, que si nos interesaría conocer la estructura de la comunidad de peces en esa laguna a través del año, cuál es la dinámica de esa comunidad de peces a través del año, entonces sería un estudio de tipo longitudinal. Todos los estudios de tipo experimentales son longitudinales porque el experimento se hace a través del tiempo. Estamos analizando a través del tiempo el comportamiento de nuestras unidades experimentales. Muy bien. El tercer criterio de clasificación es si se van a hacer comparaciones o no se van a hacer comparaciones entre las poblaciones.
entre las poblaciones de estudio, que, ojo, son poblaciones estadísticas, ¿sí? Si comparamos poblaciones estadísticas o no comparamos poblaciones estadísticas. Si no comparamos poblaciones estadísticas y solamente describimos a mi población, entonces sería un estudio de tipo descriptivo. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio de los cómics, entonces y solamente describimos a Superman, el famoso superhéroe de DC Comics, entonces pues sería un estudio de tipo descriptivo. Pero si nos interesa comparar las características de los superhéroes de distintas nacionalidades y de distintas compañías, por ejemplo, entonces sería un estudio comparativo. Por ejemplo, quisiéramos comparar a Superman contra Calimán, que Calimán es un superhéroe, para los que no lo conozcan, es un superhéroe realizado por escritores mexicanos. Surgió primero como un programa de radio que tuvo éxito y luego fue llevado a los cómics y luego fue llevado a la pantalla grande. Entonces el Calimán es un personaje de historieta mexicano. Entonces cuando se comparan el Superman y el Calimán, entonces sería ejemplo de estudios comparativos. Por ejemplo, si solamente queremos describir la edad y el crecimiento del marlín rayado, entonces sería un estudio de tipo descriptivo. Pero si queremos comparar, por ejemplo, el crecimiento del marlín rayado entre machos y hembras, será un tipo de estudio comparativo. Si queremos comparar el crecimiento del marlín del Pacífico mexicano a la población de marlines al norte del país, entonces sería un estudio de tipo comparativo. El cuarto criterio es cuando si el investigador interfiere con el fenómeno estudiado o no interfiere. Si no interfiere con el fenómeno estudiado, entonces sería un tipo de estudio observacional. Solamente el investigador se dedica a observar el fenómeno. Por ejemplo, en los conteos de aves, ¿no? O los monitoreos de cualquier especie, de cualquier grupo, en los cuales solamente contamos el número de especies, por ejemplo, ¿no? O la abundancia de organismos de una especie, ¿no? Entonces, en una cierta región, será un tipo de estudio observacional. Ahora, el siguiente tipo sería los tipos de estudios experimentales, los cuales el investigador manipula al menos una variable de estudio, al menos una. Si manipula al menos una variable de estudio, entonces el estudio sería de tipo experimental. Por ejemplo, aquí hicimos en la universidad un estudio de tortugas en las cuales las crías de diferentes nidos fueron sometidas a varias pruebas varias pruebas físicas con algunos objetivos. Entonces, manipulamos o controlamos las variables de la distancia del recorrido de las tortugas y el tiempo en el cual, la distancia de recorrido de las tortugas. Muy bien. Bueno, eso sería en cuanto a los criterios de clasificación generales de los diferentes tipos de investigación que nos podemos encontrar. Ahora, vayamos a unas preguntas de reflexión. ¿Hacer ciencia es ser totalmente objetivo? Y es una pregunta para reflexionar, y yo estoy seguro que muchos de nosotros nos contestamos rápidamente: sí, claro, hacer ciencia es ser totalmente objetivo, porque la ciencia es el pilar de los conocimientos objetivos. Para responderlo, bueno, tenemos que ubicarnos que en todo trabajo se tiene un marco epistémico. Este marco epistémico, el investigador puede ser consciente de él o puede no ser consciente de él. En áreas de investigación como biología, medicina, agronomía, muchas ciencias naturales o exactas, este marco epistémico se asume inconscientemente. O sea, los investigadores no somos conscientes de que asumimos o que estamos dentro de un marco
de un marco epistémico. Muchas veces este marco epistémico tiene su origen en nuestra formación, ¿no? Y muchas veces la formación desde la educación media, pero principalmente nuestra educación de licenciatura, en donde tenemos maestros y todo. Esa universidad seguramente los maestros estaban bajo una concepción epistémica también y nos transmitieron todo ese marco filosófico en los cuales también ellos fueron partícipes, ¿no? Entonces, tenemos un marco epistémico inconsciente. Mi generación de profesores y de investigadores fuimos formados bajo el marco positivismo, ¿no? Fuimos bajo la filosofía positivista, o también conocida como empirismo lógico. Este marco filosófico era un marco filosófico rígido, en el cual mencionaba que o se pretendía o se decía que la ciencia era totalmente objetiva y totalmente racional. ¿Sí? A diferencia con lo irracional. Entonces era algo rígido, ¿no? La filosofía positivista. Sin embargo, los filósofos modernos, y esto ya de moderno ya no tiene tal vez tanto, pero bueno, desde un punto de vista filosófico, de repente el campo filosófico sí se tarda un poco en las revoluciones filosóficas. Los filósofos modernos han rechazado este marco epistémico y han postulado que la ciencia no es totalmente objetiva. Este marco o esta nueva filosofía se le conoce como pospositivismo, hasta donde tengo entendido, a lo mejor ya hay algo más reciente. Bueno, tú dices que esta ciencia no es totalmente objetiva, que hay actos en el proceso de investigación científica que no pueden ser justificados totalmente de forma racional. Desde el momento en que el que lleva a cabo la investigación es un ser humano, el ser humano está definido por juicios de valor, por prejuicios, por gustos, por inclinaciones, por estar dentro de un marco filosófico en general y religioso también, ¿por qué no? Cultural. Entonces, estamos inmersos en toda una esfera de diversos pensamientos. ¿Sí? Okay. Bien. Desde ese punto de vista, entonces, como les comento, el ser humano no es por definición objetivo. ¿Sí? Bien. Yo como científico tengo algún grupo de mi preferencia. De hecho, hay muchas ocasiones que inconscientemente tenemos una idea prefabricada ya planteamos un trabajo de investigación y tenemos ya una idea conceptualizada de nuestros resultados. O sea, queremos inconscientemente que nuestros resultados nos lleven a ciertos puntos. Y en ocasiones entonces también estructuramos nuestros métodos para tratar de que lleguen a nuestras ideas preconcebidas. Sí, eso es lo que pues somos seres humanos y podemos caer en este tipo de cuestiones, ¿no? Incluso. Bueno, este cuadro comparativo compara entre el positivismo y la nueva filosofía. El positivismo decía que la ciencia era totalmente objetiva y la nueva filosofía nos dice que la ciencia es una objetividad, pero intersubjetiva, es decir, el sujeto que hace la investigación no es objetivo, es subjetivo. Sin embargo, el método científico es el que sí es objetivo. El positivismo nos dice que el método debe de ser racional. La racionalidad está en el método. Y la nueva filosofía nos dice que no, que la racionalidad más bien está en el científico. El positivismo era una filosofía reduccionista, ¿no? O sea, estudiaba las cosas y se iba hacia las cuestiones reduccionistas particulares. En cambio, la nueva filosofía más bien quiere ver a la ciencia de manera sistémica.
donde hay más relaciones y todo está interrelacionado y es importante estas relaciones para el entendimiento de ella. No quiere decir que el positivismo haya estado mal, ¿no? Hubo un gran avance en la ciencia en la era del positivismo y debido también a este reduccionista hubo muchos avances en aspectos particulares. Ahora el siguiente paso sería exactamente lo que busca ahora la nueva filosofía, que es el hacerlo más global, hacer un estudio más sistémico. El positivismo decía también que la ciencia era certeza, ¿no? Que nos daba certeza la investigación científica, y la nueva filosofía no nos habla de cuestiones de certezas, ¿no? De verdades, sino más bien de minimizar errores. Con nuestro trabajo de investigación, lo que estamos haciendo es minimizar errores para entender la realidad. No hay una certeza de conocer la realidad, sino minimizamos errores para entender los fenómenos. En ese positivismo decía que la matemática nos refleja totalmente la realidad. En cambio, la nueva filosofía nos dice que la matemática nos aproxima a la realidad. También como muestra un botón en estas cuestiones de la pandemia, los modelos matemáticos que describen el comportamiento de este virus nos aproximan a la realidad, y si no, pues observemos los datos que han generado tantos modelos. No hay un sinnúmero de modelos que también lo que no nos han dicho o que no lo hemos preguntado, o los periodistas no lo han preguntado, es que cuáles son esos supuestos de los modelos para que sean confiables o no, ¿no? Nos ha comentado el doctor López-Gatell que es importantísima los datos con los que se alimentan el modelo. Pero ese no es solamente el único supuesto, ¿no? La veracidad de los datos, sino también debe de haber otros supuestos que debe de cumplir el modelo para que sea confiable. ¿Cuáles son esos supuestos de los modelos que nos están presentando? Bueno, entonces las matemáticas nos dan una aproximación de la realidad. No es un reflejo totalmente sin errores de la realidad. El positivismo también nos hablaba de una causalidad determinística, o sea, todo tiene una causalidad y podemos encontrar qué fue lo que generó ese resultado. La nueva filosofía más bien nos da una causalidad probabilística. Hay una probabilidad de que si tengo esto es porque pasó esto, pero es una probabilidad y nos indica la probabilidad. La abundancia de los organismos del bagre en una laguna fue mayor en septiembre debido a que la temperatura bajó. Es decir, entonces el comportamiento de las especies dependen de la temperatura con una correlación de 0.8 y un nivel de probabilidad significativo a 0.02. Entonces nos da una causalidad probabilística, no determinística. Bien, ya por último, me gustaría abordar cuál es la importancia de la estadística en el método científico. Debido también, como parte del positivismo, se le empezó a dar mucha importancia a la estadística, tanta importancia que muchos científicos la ponían por encima de todo de la investigación en general, del proceso de investigación. Tan es así que en muchas escuelas, en muchas universidades, se decía, no, es que lo más importante para tu tesis, incluso todavía se sigue diciendo, no, lo más importante para tu tesis es que utilices un modelo novedoso para análisis de tus datos. ¿Cómo que un modelo novedoso para análisis de tus datos? Bueno, eso está bien si estamos estudiando estadísticas, estamos estudiando matemáticas, pero para las ciencias biológicas es más importante que lo novedoso sea la investigación, es decir, nuestra población de estudio. ¿Cómo nos enfrentamos a esa población? ¿Qué estudios vamos a hacer? Y no tanto que el modelo estadístico sea el novedoso. Aquí habría que recordar también se me fue el nombre.
los modelos sencillos son muchas veces los más adecuados, ¿no? Entonces, bueno, hay 3 aspectos fundamentales del método científico. La parsimonia. No debemos de olvidarnos de la parsimonia. Si tengo 2 modelos estadísticos y un modelo es muy sofisticado, pero también muy complejo, y es un modelo muy moderno, ¿no? Y por otro lado tengo un modelo estadístico más sencillo y con más tiempo de su uso y no es tan sofisticado, ¿no? Y entonces le digo al alumno, no, pues tienes que usar el modelo más sofisticado porque es novedoso. Pues no, acuérdense del las cuestiones sencillas son generalmente lo más adecuado. Si nos dan resultados iguales, pues no tiene sentido utilizar algo tan complicado debido al principio de parsimonia. Bien. Ok. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales del método científico? Bueno, por un lado, la formulación de la hipótesis. En la formulación de la hipótesis, la estadística no juega un rol importante, no juega un rol decisivo. Un rol decisivo son más bien la intuición del investigador, la imaginación del investigador y, por supuesto, la información que tenga el investigador de su área de estudio, de su campo de estudio y del problema que está investigando. Entonces, la información es lo más importante, la imaginación es también más importante, aunque técnicas estadísticas descriptivas nos pueden ayudar a definir un poco la hipótesis, ¿no? Las estadísticas descriptivas, la estadística descriptiva nos ayuda a resumir de esos un gran cúmulo de datos y nos puede dar una visión más global para que podamos plantear de mejor manera nuestra hipótesis o particularizar algunas cuestiones de la hipótesis, pero lo importante no es aquí tanto la estadística. Otro aspecto fundamental es la toma de decisiones, la toma de observaciones para corroborar o desechar la hipótesis. En este sentido, la estadística sí juega un papel muy importante, decisivo, papel crucial, y la estadística tiene 2 grandes áreas. Lo que es la teoría del muestreo y lo que es la teoría experimental, ¿no? El diseño experimental. Entonces, estas 2 áreas importantes de la estadística me van a permitir generar datos de acuerdo a mis hipótesis y de acuerdo a mi planteamiento del problema y de acuerdo, obviamente, a la población de estudio. Entonces, en este aspecto de la investigación científica, la estadística juega un rol muy importante. El último aspecto es la contrastación con la realidad, ¿no? Mis resultados son contrastables con la realidad, es decir, son lógicos, o estoy diciendo puras patrañas. En este sentido, la estadística también juega un papel preponderante a través de la estadística inferencial. Por lo tanto, estamos viendo aquí los 3 campos estadísticos muy importantes. La estadística descriptiva, que nos va a ayudar en un inicio de nuestra investigación. No significa que en la tercera parte no sea importante la estadística descriptiva. Claro, pues para resumir datos es importante. Sin embargo, en esta parte es donde tal vez nos pueda tener un papel más importante. La estadística inferencial en el tercer aspecto de mi investigación científica es crucial, la estadística inferencial. Y para la toma de los datos de estadística es muy importante también. Este diagrama resumo el proceso de la investigación científica y en qué parte de este proceso la estadística juega roles importantes. Bueno, observo la realidad, inicia mi proceso de investigación, observando la realidad, planteándome mi problema, en esta parte, antes de llegar a la hipótesis, es más importante la intuición del investigador, la imaginación del investigador, y como les había comentado, pues tal vez la estadística descriptiva juegue un papel no crucial, pero pues sí, me ayuda. Luego genero mis hipótesis. Igual, aquí lo más importante es
Sumando a esto, en todo este proceso, recuerden que también es muy importante el conocimiento que tenga el investigador, no solamente de su área de estudio, digo, no solamente de su área a lo que se dedica, sino también el conocimiento que tenga sobre el objeto de estudio. Y esto se logra a través de la investigación documental. Una vez que tenga mis hipótesis, entonces la adquisición de la información para generar datos. La estadística juega un papel importante a través del diseño de experimentos y el muestreo estadístico. Y una vez que analizo mis datos y contrasto con la realidad, la estadística inferencial juega un papel sumamente importante. Y ya por último, les quiero hablar del caso del perro y su cola, a propósito de lo que les comentaba hace ratito, de que hay todavía investigadores que le dan demasiado peso a la estadística, y la estadística es una herramienta del proceso de investigación, no es el proceso de investigación, al menos no para las ciencias biológicas. Entonces la estadística es una herramienta importante que nos va a permitir obtener datos y analizar mis datos. Pero esto es, hagan de cuenta, como un símil de un perro y su cola, donde la ciencia es todo es el cuerpo del perro y la estadística es su cola, ¿no? La cola pues no va a manejar al perro, sino más bien el perro es el que maneja la cola. Y por hoy es todo. Amiguitos, nos vemos en la próxima entrega. Cuídense y nos estamos observando. Bye bye.